Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo. Hoy que es viernes, por fin viernes, 19 de enero de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. El Estado debe proteger la participación y el derecho a la información de la población en asuntos ambientales, determinó la primera sala de la Corte. Solo el 30% de los jóvenes en conflicto con la ley cometieron delitos que se castigan con la privación de la libertad. Improcedente el pago de daño moral en un juicio de divorcio motivado por la preferencia sexual del cónyuge. Iniciamos con las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 50/2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, que no respetaban los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el de gratuidad en el acceso a la información pública. Entre ellas, las disposiciones que fueron invalidadas se encuentran las que establecían el cobro de derechos por la búsqueda de información, servicio que debe ser gratuito, y por la expedición de documentos en copias simples y certificadas, cuyo costo era desproporcionado. Además, anuló las que establecían el pago de una cuota única por la certificación de expedientes relacionados con el derecho de acceso a la información, sin considerar la extensión de los documentos, lo que no justificó el legislador, afectando el principio de gratuidad. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido que los congresos locales no están facultados para modificar el concepto de personas en sus constituciones. Lo anterior, al resolver la acción de inconstitucionalidad 72/2021 y su acumulada 74, en la que invalidó una porción del párrafo cuarto del artículo segundo de la Constitución del Estado de Aguascalientes, misma que protegía la vida desde la concepción hasta la muerte natural, fijando parámetros para el reconocimiento del derecho a la vida, disposición que afectaba el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la igualdad, a la salud e integridad personal de las mujeres y personas gestantes. De acuerdo con precedentes, el Pleno precisó que las entidades federativas no pueden ampliar el catálogo de derechos protegidos por la Constitución Federal ni alterar el parámetro de regularidad constitucional de estos derechos, motivo por el que se determinó invalidar la norma impugnada. La primera sala de la Corte estableció que el Estado debe garantizar el derecho a la participación ciudadana y el acceso a la información en materia medioambiental durante el proceso de elaboración de los programas de desarrollo urbano, ya que su aplicación o materialización puede repercutir en el ecosistema del que se beneficia la población de la ciudad o municipio en el que se pretende ejecutar, afectando su derecho a un medio ambiente sano. Recordó que se trata de instrumentos jurídicos que planean y regulan el ordenamiento de los asentamientos humanos y su desarrollo, mismos que tienen repercusiones en el ecosistema. Por este motivo, el Estado debe garantizar el derecho de participación e información de la población que podría haber afectado su derecho a un medio ambiente sano por su aplicación a través de talleres y consultas, a fin de que puedan proponer lo que estimen conveniente y, en su momento de ser pertinente, incorporar al plan o programa. En otros temas, para el especialista en justicia para adolescentes Sofía Cobo, no se justifica que se pretenda modificar la edad penal como medida para evitar que los adolescentes se involucren en actos delictivos. Al participar en el seminario sobre justicia penal para adolescentes organizado por la Corte, indicó que, de acuerdo con una encuesta del INEGI sobre adolescentes en el sistema de justicia penal, solo el 30.2% de los 3.413 personas que se encontraban en el sistema al cierre de 2022 estaba privado de la libertad por haber cometido un delito de alto impacto. La edad promedio de las personas privadas de la libertad es de 18 a 22 años y solo el 8.7% de los jóvenes en conflicto con la ley son reincidentes. Además, el 60% denunció que sufrió algún tipo de violencia, sobre todo psicológica y física, en alguna etapa del proceso. Más de la mitad de los delitos, el 70%, son delitos de bajo impacto, es decir, más del 70% cumplen su proceso en libertad. Por lo tanto, además, esto aunado a que ni siquiera el 10%
es reincidente, pues podemos descartar totalmente el discurso retribucionista de aumentar las medidas de sanción. Ante este panorama, indicó que no sería conveniente reducir la edad con el fin de sancionar a los adolescentes que cometen algún delito y porque se ha demostrado que el 70% de los delitos que cometen son de bajo impacto. Indicó que sería un error juzgar como adultos a los adolescentes, pues su situación es especial, tomando en cuenta que se trata de personas que se encuentran en plena etapa de desarrollo. Y para responder algunas interrogantes respecto a los cambios de paradigma sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte elaboró los apuntes sobre derechos de las personas con discapacidad, capacidad jurídica. En su primer apartado, aborda el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad por sí mismas y la obligación de las autoridades de respetarlo y protegerlo. En el segundo capítulo, desglosa los mecanismos para el ejercicio de la capacidad jurídica, los sistemas de apoyos y los ajustes al procedimiento. En más noticias en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis la cual señala que no es reclamable el pago de indemnización por daño moral en un juicio de divorcio con motivo de la preferencia sexual de cónyuge. En caso, el primer tribunal colegiado en materia civil del Tercer Circuito señaló que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la homofobia puede considerarse como un discurso de odio que atenta contra la dignidad humana. Por tanto, el solo hecho de que la quejosa basara su denuncia en daño moral en la preferencia sexual de su cónyuge devela una profunda discriminación en su contra. El segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 22º Circuito determinó que en asuntos en los que confluyen intereses de infantes y cuestiones familiares, no procede la condena al pago de gastos y costas. Lo anterior se desprende de una interpretación conforme del artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, primero y cuarto constitucionales, así como de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Convención en la materia, a la luz del interés superior de la infancia y de la protección de la familia como derecho humano, ya que al estar obligada la autoridad a proteger los derechos de la infancia en asuntos en los que se dilucidan derechos de los niños o de la familia, se debe exonerar a las partes de este tipo de pagos, pues de no hacerlo, se pondría en riesgo el acceso a la justicia para dirimir cuestiones en las que se encuentran inmersos esos derechos, pues imponer un costo económico por proponer un litigio desincentivaría buscar acceder a la jurisdicción. Son 2 de la tarde con 8 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, el Tribunal Electoral actuará con apego a la Constitución y con independencia en el proceso electoral que se encuentra en marcha. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, refrendó que el Tribunal Electoral actuará con absoluta autonomía e independencia para atender los conflictos que se presenten en los comicios, ya que se encuentran en marcha. Proceso en donde, además de renovar la presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, se elegirán más de 19,000 cargos de elección popular a nivel local. De ahí que el papel que juega el Tribunal Electoral como última instancia en esta pirámide es vital, por lo que su actuación se apegará a lo que marca la Constitución y a los principios generales y especializados que rigen la función electoral. Lo anterior lo manifestó al poner en marcha el curso de capacitación para personal auxiliar de nuevo ingreso, que brindará apoyo a la Sala Superior para atender los diversos medios de impugnación que se presenten a lo largo de dicho proceso. Y la Sala Regional Guadalajara ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua emitir medidas de reparación al regidor suplente del Ayuntamiento de Delicias, pues ante la ausencia del regidor propietario por causa justificada, se le impidió ejercer sus funciones, contrario a lo que establece el Código Municipal. Al revocar la resolución del tribunal local, señaló que si bien el suplente no puede reemplazar al regidor de manera permanente, sí se vulneró su derecho de acceder al cargo en el periodo que el titular no estuvo presente.
Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó una sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala con la que negó el registro de un aspirante a la candidatura independiente por una diputación local, ya que no presentó en tiempo y forma el contrato de cuenta bancaria que le fue requerido. Señaló que las complicaciones que pudo haber tenido para obtener una cuenta bancaria no pueden ser atribuidas a la autoridad electoral, ni es justificación para incumplir con los requisitos que marca la ley para el registro de candidaturas independientes. Tampoco tiene razón la parte actora en su argumento respecto a que hubo un trato desigual respecto de otras dos personas cuyas solicitudes sí se declararon procedentes, aun cuando se presentaron documentación de manera extemporánea. Si las otras dos personas sí presentaron copia de su contrato de apertura de cuenta bancaria antes de que el Consejo General resolviera y la parte actora no lo hizo, es evidente que no recibió un trato desigual. Se inauguró el Centro de Mediación Privado del Poder Judicial de Tlaxcala en la capital del estado, que permitirá que más personas tengan la posibilidad de acceder a la justicia alternativa y resuelvan sus conflictos con el apoyo de mediadores especializados. Abrió sus puertas el nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de Zacatecas en el municipio de Tlaltenango, que brindará servicio a los más de 56,000 habitantes de este y otros municipios cercanos, con espacios seguros para niñas, niños y adolescentes y con el apoyo de especialistas. Durante 2023, el Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México concedió más de 34,000 de estas acciones judiciales, un promedio de 3,000 al día, para asegurar un acceso expedito a la justicia. Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, el Poder Judicial de Puebla amplió la competencia del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Alatriste, con sede en Chingahuapan, para resolver también los juicios del municipio de Zacatlán. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria para el primer concurso escolarizado y curso de formación para personas actuarias del Poder Judicial de la Federación, edición 2024. Está dirigido a personas que se hayan desempeñado como oficiales judiciales adscritos a algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial con una antigüedad mínima de 6 meses. Deberán presentar un examen de admisión, tras lo cual tendrán que completar el curso y aprobar el examen correspondiente. El registro estará disponible del 22 al 24 de enero próximos a través de su sitio web. Ahí mismo también encontrarán la lista de personas admitidas del primer concurso abierto de oposición escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de oficial judicial del Poder Judicial de la Federación. La especialista Paola Carmona hace una revisión de la evolución del derecho a la información en la Constitución como parte de su colaboración en el blog Axis del Tribunal Electoral. Destaca que como parte de la reforma político-electoral de 1977 se incluyó por primera vez el derecho a la información en el artículo 6º constitucional, pero este se refería a la oportunidad que tienen los partidos políticos de difundir su plataforma electoral de manera permanente. No fue sino hasta 30 años después, en 2007, que se consagró el derecho de acceso a la información para que la población pueda solicitar cualquier tipo de información al Estado y la obligación de éste de proporcionarla. En 2013 se reforzó al añadir que la información debe ser plural y oportuna, además de que las personas tienen derecho a buscar, recibir, difundir información de ideas de toda índole. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerden también que este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.